En el principio no todo era claridad, no todo era luz. Porque incluso el alma más dispuesta a creer atraviesa noches oscuras, donde el silencio de Dios no solo desconcierta, sino que hiere. El alma que ha sido fiel, que ha orado con sinceridad, que ha buscado respuestas en medio del dolor, no siempre recibe una explicación inmediata. Hay momentos en los que los cielos parecen de bronce. Las oraciones rebotan en el vacío, y el corazón se pregunta si acaso ha sido olvidado. Pero es precisamente en ese silencio, en esa aparente ausencia, donde la fe se purifica y la esperanza se redefine. La Biblia nos recuerda que no estamos solos, que muchos antes de nosotros caminaron por senderos donde no hubo señales, solo la determinación de seguir confiando cuando todo lo demás se había apagado. Job, en su angustia, clamó desde las cenizas de su desgracia. Perdió a sus hijos, su salud, su honra, y aún así no maldijo a Dios. No porque no sintiera el dolor, sino porque sabía que hay algo más grande que la lógica humana. Sabía que la fe no siempre consiste en obtener respuestas, sino en mantenerse firme cuando no las hay. Su historia no es solo la de un hombre justo que sufrió, sino la de un corazón que eligió creer aunque todo lo demás se desmoronara. En medio de su lamento, Job dijo: «Aunque él me matare, en él esperaré». Una frase que contiene la esencia misma de una fe madura. Una fe que se ha forjado en el crisol del sufrimiento y ha emergido más resistente que nunca. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también vivió momentos de desesperación profunda. En los Salmos, lo encontramos muchas veces confesando su angustia, su sensación de abandono. Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué escondes tu rostro en la tribulación? Estas no son preguntas de un incrédulo, sino de un creyente real, humano, vulnerable, que no oculta su dolor. Y sin embargo, tras cada clamor, tras cada confesión de impotencia, David reafirma su confianza en el amor eterno de Dios. Su vida nos muestra que la espiritualidad no se trata de evitar el dolor, sino de saber a dónde acudir cuando nos desborda. El mismo Jesús, en Getsemaní, experimentó una angustia tan intensa que sudó gotas de sangre. Y en la cruz, el Hijo de Dios exclamó con voz quebrada: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Si el propio Salvador del mundo atravesó el abismo de la soledad espiritual, ¿cómo no habríamos de cruzarlo también nosotros? Pero no es un desamparo eterno, no es una ausencia definitiva, es un proceso que forma carácter, que revela intenciones, que refina la fe. Porque después de la noche de la cruz, viene el amanecer de la resurrección. Después del silencio de Dios, llega su respuesta en forma de vida nueva. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años. No porque Dios no supiera a dónde los dirigía, sino porque era necesario que comprendieran lo que significa depender totalmente de Él. En ese desierto no hubo comodidades, pero tampoco faltó el maná. No hubo certezas humanas, pero sí hubo fidelidad divina. Cada paso en la arena fue una lección de humildad, de obediencia, de dependencia. Dios no los llevó por el camino más corto, sino por el camino necesario. Así también lo hace con nosotros. A veces nuestras oraciones parecen no ser escuchadas porque no entendemos que Dios no solo responde con palabras, sino con procesos. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Durante años no hubo explicación, solo dolor. Pero en el silencio, Dios tejía un plan más grande. Cuando José finalmente se convirtió en gobernador de Egipto, comprendió que todo lo vivido no fue en vano. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien, dijo a sus hermanos. Esa es la lógica divina. Una lógica que no siempre coincide con la nuestra, pero que al final demuestra que incluso el sufrimiento más oscuro puede convertirse en bendición. El apóstol Pablo escribió cartas desde la prisión que hoy siguen transformando vidas. Fue azotado, apedreado, naufragó, y aún así jamás dejó de predicar. Él entendía que el dolor no es un obstáculo para el propósito, sino una plataforma para el testimonio. En sus cartas vemos a un hombre que no niega sus luchas, pero que tampoco las convierte en su identidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no fue dicho desde la comodidad, sino desde la batalla. Esa es la fortaleza que brota cuando se ha conocido tanto el quebranto como la gracia. La vida cristiana no es una promesa de comodidad, sino de presencia.
No es la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que no sufrimos solos. El Salmo 34 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No algunas, no las más fáciles, sino todas, pero el cuándo y el cómo pertenecen a Dios. Nuestra parte es permanecer, como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuya hoja no cae. Hay temporadas donde parecerá que nada florece, donde todo en nosotros grita por abandonar, pero es en esas estaciones donde las raíces se fortalecen. El libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la verdadera fe se manifiesta en la incertidumbre. Cuando Abraham recibió la promesa de un hijo, ya era anciano, y aún así creyó. Contra toda esperanza, esperó. Así también debemos caminar nosotros, contra todo pronóstico, sosteniéndonos de una promesa que aún no vemos, pero que ha sido dicha por aquel que no miente. Hay un momento en la vida donde el alma cansada se pregunta si vale la pena seguir, donde todo dentro de uno clama por rendirse. Y es ahí, precisamente ahí, donde la fe empieza a ser real. No cuando sentimos a Dios, sino cuando decidimos creerle aunque no lo sintamos. No cuando todo encaja, sino cuando todo se rompe y aún así seguimos confiando. Porque la fe no es una emoción, es una decisión. Una elección diaria de confiar en lo que no se ve, de creer en lo que aún no llega, de sostenerse en lo eterno cuando lo temporal nos aplasta. La Biblia no oculta el sufrimiento, no lo disfraza, pero tampoco lo glorifica como final. Lo presenta como camino, como prueba, como oportunidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No hay consuelo sin llanto, no hay gloria sin cruz, pero tampoco hay cruz sin resurrección. Y eso cambia todo, porque por más oscura que sea la noche, la promesa de Dios sigue vigente. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la voz que atraviesa el silencio, la que sostiene cuando todo tiembla, la que susurra esperanza cuando todo parece perdido. Y aunque tus ojos no lo vean aún, aunque tu corazón dude, aunque el mundo diga que todo ha terminado, Dios sigue escribiendo tu historia, y lo hace con tinta de eternidad. Porque lo que Él comienza, lo termina. Lo que Él promete, lo cumple. Y aunque ahora solo veas fragmentos, Él ya conoce el final. Un final que no es destrucción, sino redención. Un final que no es ruina, sino restauración. Un final que glorifica al autor y da sentido a cada página escrita con lágrimas. Cuando el alma decide seguir creyendo en medio del silencio, se convierte en testimonio viviente de que Dios obra incluso cuando no lo percibimos. Que el cielo no está en pausa, solo está obrando en lo invisible. Que el amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias, sino por su sacrificio eterno. Y que mientras haya fe, aunque sea como un grano de mostaza, aún hay posibilidad de mover montañas. A veces el alma clama por señales. Busca en los cielos una confirmación, un rayo de luz que despeje la niebla que envuelve el camino. Pero Dios, en su sabiduría, no siempre responde como el corazón espera. No porque no escuche, sino porque está enseñando a confiar sin ver. Porque hay un aprendizaje más profundo cuando no se recibe una señal, sino un silencio. Es en ese espacio aparentemente vacío donde se fortalece la convicción interior, donde se forja una fe que no depende de emociones, sino de decisiones. Moisés guió a un pueblo por el desierto durante años, sin recibir diariamente una hoja de ruta, pero siguió adelante porque sabía quién lo había llamado. No era la claridad lo que lo impulsaba, sino la confianza. El profeta Elías, en un momento de gran victoria espiritual, descendió rápidamente a un valle de angustia. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver descender fuego del cielo, se encontró huyendo, solo, deprimido, deseando incluso la muerte. Pero fue allí, en su desesperanza, que Dios se reveló de una manera inesperada, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Porque muchas veces la respuesta divina no se manifiesta con estruendo, sino con suavidad. No se impone, sino que se insinúa. Dios se muestra a quienes se atreven a escuchar en el silencio, a quienes han aprendido a callar sus propios gritos interiores para poder oír la voz que transforma desde lo profundo. Los discípulos, en la barca, sacudidos por la tormenta,
Pensaron que perecerían. Mientras las olas los azotaban, Jesús dormía. Para ellos era inconcebible que el Maestro pudiera descansar en medio del caos. Lo despertaron con miedo, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego reprendió al viento y al mar, y se hizo gran bonanza. Esa escena nos enseña algo vital, que la presencia de Jesús no garantiza la ausencia de tormentas, pero sí la victoria sobre ellas. Su paz no depende de la calma exterior, sino de su autoridad interna, y esa autoridad sigue vigente hoy. Aun cuando parezca dormido, aun cuando el mar ruge y el viento sopla, Él sigue en la barca. Pedro negó al Maestro 3 veces. Lo hizo por miedo, por confusión, por debilidad humana, y después lloró amargamente. Pero el Señor no lo desechó, lo restauró. Porque Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a volver. Pedro, el que falló, fue también quien predicó el primer mensaje de la iglesia. Eso nos habla de un Dios que no se rinde con sus hijos, que no cancela el llamado por causa de errores temporales, que puede convertir las caídas en plataformas de humildad, que hace de las heridas un testimonio y del quebranto una puerta a una nueva identidad. El que ayer negó, mañana puede levantar multitudes, si se deja tocar por la gracia. Las Escrituras están llenas de procesos. Ningún llamado fue instantáneo. Ninguna promesa se cumplió sin espera. Abraham tuvo que creer durante décadas. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años siendo perseguido. José soñó con grandeza, pero primero fue arrojado a una cisterna y luego vendido. Incluso Jesús pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. Estos patrones revelan una verdad poderosa. Dios trabaja en el secreto, en lo oculto, en lo no reconocido. Lo hace en la cueva, en la prisión, en el campo, porque allí se forma el carácter, porque allí se prueba la fidelidad, porque allí se eliminan los motivos impuros y se refina la vocación. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, es un testimonio profundo del dolor nacional y personal. Un pueblo destruido, una ciudad en ruinas, un profeta quebrado. Pero incluso en medio de esa devastación, surge una frase que ilumina las tinieblas. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Esa es la esencia de una fe madura, la que puede afirmar el amor de Dios aún en medio de la pérdida, la que reconoce la fidelidad no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo se desmorona. En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, dice, debe tener su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Esta no es una invitación al masoquismo espiritual, sino una declaración sobre el valor del proceso. Porque el alma que ha sido trabajada por el sufrimiento y la espera se convierte en un terreno fértil para la madurez. La fe no se mide en victorias, sino en permanencia. El alma que permanece en Dios a pesar del dolor ha encontrado una fuente que no se agota. El Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, culmina con una promesa que sostiene al corazón. Esperanzado, enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final, el punto de llegada, el día en que cada sufrimiento será redimido, cada lágrima será explicada, cada herida sanada, y todo lo que hoy parece inconexo cobrará sentido. Esta esperanza no es evasión, es ancla, es la certeza de que lo eterno pesa más que lo momentáneo, que la gloria venidera es mayor que el presente quebranto. Pero mientras ese día llega, el alma debe aprender a caminar en fe, a amar sin garantías, a perdonar sin condiciones, a creer sin ver. Esa es la vida cristiana auténtica, no la de los discursos vacíos, sino la de la obediencia diaria, no la de los altares ruidosos, sino la del cuarto secreto donde el alma conversa con Dios, no la de los gestos externos, sino la del corazón que ha decidido mantenerse, fiel incluso cuando todo dentro de él grita, por rendirse. Ese es el tipo de creyente que el cielo aplaude. No el que nunca duda, sino el que a pesar de la duda sigue orando.
No el que nunca cae, sino el que después de caer, se levanta una y otra vez.